Buenas tardes, Rosendo, auditorio de La Voz de Honduras. No tenemos toda la resolución en este momento, pero aquí con la ayuda de mi compañero Martín, hemos logrado establecer que a Miguel Pastor la Corte le quita 8 delitos de falsificación, abuso de autoridad, 6 delitos de fraude, 6 de abuso de autoridad y 9 delitos de fraude, pero le deja un delito que es la facilitación para el lavado de activos. Repito, en el caso de Miguel Pastor, le quita la Corte en materia de corrupción, Corte de Apelaciones con competencia nacional en materia de corrupción, le quita 8 delitos de falsificación, 6 delitos de abuso y 9 delitos de fraude, pero le deja un delito de facilitación de lavado de activos, de acuerdo al informe, los informes preliminares que en este momento tenemos. Sigo aquí con el abogado Mario Cárdenas, que nos dice la resolución que ha tomado. Abogado, estamos transmitiendo ya para TCI, HRN y TCI. Si nos repite la resolución que precisamente le ha notificado el secretario de la Corte de Apelaciones en materia de corrupción. Ahorita la notificación en la cual quedé notificado y conforme es que se le ha dictado sobreseimiento definitivo por el 10 delitos de falsificación de documentos a Claudia Marcela Matute, y por los 10 delitos que se le había dictado a usted de forma de procesamiento por el delito de fraude a título de autor, la Corte modifica a título de cómplice. Queda subsistente entonces 10 delitos por fraude, pero a título de cómplice, los cuales nosotros vamos a ir a acreditar a juicio oral y público que no existe, porque ella no tuvo participación y los proyectos que ella supervisó se ejecutaron conforme a los convenios que habían celebrado. En ese sentido, pues estamos conformes y que la Corte creemos que ha actuado con objetividad. Y ordena que ella tenga que cambiar las medidas, o que le den medidas distintas a la prisión. Ordena que se le den medidas distintas a la prisión preventiva, porque los delitos, si es por complicidad, tiene que rebajarse en 1/3 la pena, entonces no son penas graves, y en su acumulación también de delitos tampoco quedaría una pena exagerada, para lo cual se le pueda seguir manteniendo la prisión preventiva. ¿Y en el caso del señor Walter Maldonado? A él tengo entendido también que se le ha revocado y se le ha dado un sobreseimiento provisional por el delito de facilitación de lavado de activos, y sí entiendo que se le modificaron otros delitos, pero también la medida que fue modificada y se ordena que se le otorguen las medidas. Es decir, medidas distintas a la prisión. A la prisión preventiva. Al señor Walter Maldonado. Al señor Walter Maldonado también, recordemos, Honduras es un Estado de Derecho. El artículo 9 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos establece que la medida privativa de libertad es la última a imponer, si se garantiza. Ellos se presentaron voluntariamente al proceso, y si se mantiene y se garantiza la presencia de ellos durante el proceso, pues basta con que se le impongan otras medidas que son menos lesivas para el ser humano. ¿Y cuál es la fecha, abogado? O si ya les dijeron cuándo se va a hacer efectiva el cambio de medidas que tienen estas personas. Entiendo de que si están notificando es porque el expediente bajaría, tendrían que interponer recurso de reposición si el Ministerio Público no está conforme. Yo entiendo que ya el lunes o martes, tendría que estar bajando el expediente para que la juez de manera urgente convoque una audiencia en la cual nos va a notificar la resolución por parte de la Corte de Apelaciones, y se va a imponer las medidas que sirvan para garantizar la presencia de ellos en el proceso. Abogado, ¿qué argumentó usted para lograr este cambio que ha hecho la Corte de Apelaciones en materia de corrupción? Pues en el caso de la ingeniera Matute. Bueno, en el caso de la ingeniera presentamos documentación suficiente, lo de los proyectos lo presentamos, en donde ella había ejecutado sus proyectos conforme se habían establecido en los convenios, número 1. Número 2, le hicimos ver al tribunal de que ella había participado en actos posteriores que no tenían, y los delitos posiblemente habían sido, o cabe la sospecha, porque no estamos hablando de culpabilidad, posiblemente habían sido cometidos
¿verdad? Pero ella no tuvo nada que ver. En ese sentido, la Corte yo creo que estimó que es cierto lo que nosotros plasmamos en nuestro recurso de apelación y lo declaró con lugar. Bien, abogado, ¿ya se ha notificado ustedes a resolución? Ya me notifiqué ahorita y quedé entendido y conforme. Muchas gracias. El abogado Mario Cárdenas, que en esta causa representa a la ingeniera Claudia Matute, que en este momento la Corte de Apelaciones con competencia nacional en materia de corrupción ha tomado la determinación de quitarle una serie de delitos que ella tenía y precisamente dejarle solo a nivel de cómplice en uno de los delitos de fraude, y seguidamente ha ordenado el cambio de medidas, cambiar las medidas que tiene actualmente de prisión preventiva a otras medidas que le permita la libertad inmediata. Esto es lo que acontece, compañeros, en la Corte Suprema de Justicia. Vuelvo con ustedes a cabina principal.